La vela tembló sobre el pequeño pastelito como una estrella minúscula en el mapa de una casa donde todo brillaba menos ella. María sopló con cuidado para no derramar el glaseado. El humo se llevó consigo una petición muda que parecía demasiado íntima para compartir incluso con las paredes. La cocina de la mansión olía a café frío y limón, a detergente caro y a pan tibio que alguien dejó en una bandeja la tarde anterior. Afuera, Cancún susurraba con la humedad y el oleaje distante. Adentro, cada electrodoméstico recordaba que allí había dinero de sobra y personas que no conocían la medida exacta del silencio. Si te vas a quedar hasta el final de esta historia, suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Quédate para ver cómo una vela y un arresto cambiaron la vida de María. María encendió la vela con la misma reverencia con que un niño aprieta una mano en la oscuridad. Tenía 28 años y la costumbre de celebrar sola para no molestar a nadie. Desde que su mamá murió, las celebraciones se habían convertido en rituales modestos. Un pan, una canción susurrada en la lengua que le enseñó su abuela, una plegaria corta. En aquel instante, con la luz mínima temblando sobre la crema, agradeció sin palabras, como si la gratitud fuera un gesto más práctico que una teología. Se permitió recordar la risa de su madre al reírse de los intentos de María por imitar los pasteles de la panadería del barrio. Guardó la moneda que le sobraba en la vieja lata que llevaba años sosteniendo su presupuesto de emergencias y apagó la luz grande de la cocina para que solo quedara la pequeña llama. Era su acto de rebeldía y de ternura, ser visible en privado. La casa permanecía inmensa alrededor de su cuerpo pequeño. Las paredes ostentaban obras que la mayoría de los trabajadores ni siquiera se detendrían a mirar, cuadros que costaban más que varias vidas de sueños. A través del ventanal, la noche dejaba ver el aliento silente del jardín, con sus palmeras, y por un segundo María tuvo la sensación de que la oscuridad la protegía. Entonces, la puerta de servicio crujió y una sombra detuvo su paseo por la cocina. Leonora llegó sin ruido de tacones, con la chaqueta de la junta echada sobre el brazo y la mirada de quien había aprendido a medir a la gente en segundos. Leonora tenía 42 años, el cabello recogido con una decisión que no admitía contradicciones. Era la heredera que manejaba parte del emporio hotelero familiar y había aprendido a construir murallas después de perder lo que más quería. Su esposo no, su pareja sí, Isabela, una voz que había llenado demasiado los silencios y que ya no estaba. La oficina aquella noche la había dejado con la mandíbula apretada y un peso nuevo. Números, decisiones, rostros de empleados que contaban con su resolución. Cuando vio la vela, Leonora se detuvo. No lo dijo con palabras, pero la manera en que sus hombros se aflojaron fue suficiente para que María se sintiera observada sin sentir que la observaban como a una pieza. «No sabía que celebrabas», dijo Leonora con voz baja, acercándose al borde de la mesa sin invadir el espacio de María. María tragó, sintiendo el calor que subía por las mejillas. Siempre había hablado formalmente con la familia. El trato era cordial y medido, construido por años de distancia educada. Su nombre completo resonaba en la casa con disciplina y rutinas, empleada, encargada de ciertos turnos, invisible cuando convenía. Pero la pregunta era simple y humana, y por eso dolió y alivió a la vez. «Es mi cumpleaños», contestó María con la voz fina. «Un pastelito no hace ruido». Leonora se quedó un instante mirando el pastelito como si fuera un objeto extraño que había encontrado en los bolsillos de una vida que creía conocer. Luego, sin proponérselo como un gesto calculado, tomó otra vela de la caja de repuestos y la colocó en la esquina de la mesa. «Feliz cumpleaños, María», dijo. «No sabía que siempre lo hacías así». El intercambio fue breve, casi trivial, pero dejó en María una chispa que no entendía. Era una chispa que no provenía del lujo ni del gesto en sí, sino de la suavidad con que la mujer que mandaba allí le hablaba como si aquello fuera una conversación de igual a igual. No hubo miradas que denotaran caridad, hubo una curiosidad que no pretendía ser piedad.
María tenía cuidado con la gratitud que provocaban esas atenciones. En tanto mundo de deuda y servicio, cualquier sonrisa podía leerse como favor. Los días que siguieron vinieron con pequeñas señales. Leonora empezó a pasar por la cocina a horas en que no había invitados, fingiendo buscar un libro o una bebida, y en cada visita dejaba algo que apenas se notaba: un ramo pequeño de jazmín en un vaso, un libro de recetas con anotaciones en los márgenes, una nota manuscrita que decía «Gracias por todo». María las guardaba como quien guarda cartas de guerra y paz. Su vida seguía su curso de trabajo: limpiar, organizar, atender lo que necesitara la casa, pero a cada gesto leve de Leonora se añadía una atención que la hacía sentir menos invisible. La primera vez que la cerraron con esposas, todo sucedió en cuestión de minutos y silencios prolongados. Era una noche de lluvia tenue y la ciudad mostró su costado más disciplinado: un accidente sin víctimas graves, una discusión en la calle y la policía pidiendo identificaciones. María había salido a la esquina para comprar pan y recibió de golpe la voz de una mujer con autoridad que pidió su documentación. Dos sheriffs mujeres, uniformadas y firmes, la rodearon. No era habitual ver sheriffs en Cancún, pero la palabra estaba allí, colgada en los labios del oficial que llegó con prisa. «Usted tiene que venir con nosotras», dijo una de las dos, con voz que no dejaba lugar a susurros. Se llamaba Marta y su autoridad era de papel y estrella. La otra, Andrea, tenía una forma de mirar más pausada, como si midiera antes de sancionar. Andrea se inclinó apenas para hablarle a María y su tono perdió la dureza. Fue en esa inclinación, en la manera en que Andrea sostuvo la mano de María cuando le pidió su cartera, donde algo cambió. No fue un roce romántico, ni siquiera amable en exceso. Fue la constatación de que alguien podía tocarla sin pedir nada a cambio. Durante las horas en la pequeña celda, bajo la iluminación fría y el eco de pasos en un pasillo, María pensó en esa mano y sintió que algo en su cuerpo despertaba a una posibilidad inesperada. La acusación fue absurda: un malentendido, un bolso dejado a la salida del teatro que alguien juró haber visto a María tomar. No hubo pruebas, solo el sudor y el protocolo. Las dos sheriff trabajaron con pulcritud, Marta con la frialdad del procedimiento y Andrea con la sutileza de quien sabe que las personas tienen historias. Cuando la llevaron a la sala de interrogatorios, Andrea se quedó fuera un momento y regresó con una botella de agua que le ofreció sin poner condiciones. «Calma», le dijo Andrea en voz baja, «no eres lo que alguien dijo». Esa frase dolía y curaba a la vez. María la repitió como una letanía en su cabeza durante el traslado. No supo si lo que despertó fue la idea de ser deseada por una mujer o la fascinación por la delicadeza de alguien que podía ostentar poder y usarlo sin humillar. A la salida, cuando las esposas se aflojaron porque la dueña de la casa había hablado con la persona equivocada y todo se aclaró, María sintió la mirada de Andrea otra vez y algo en su pecho se abrió como una puerta que no sabía que tenía cerrojo. Leonora estuvo al tanto de todo casi una hora antes de que María llegara a la cocina de nuevo, mojada por la lluvia y sin voz. Una invitada había aludido a un robo en tono de chisme. La cascada de sospechas fue injusta y rápida. Cuando Leonora supo que la habían llevado detenida, llamó, exigió explicaciones y fue a la comisaría. No dejó que nadie tratara a María como una acusada sin pruebas. No fue un gesto grandilocuente, fue una defensa pública y eficaz. Habló con el jefe, pidió el registro del evento, exigió que se respetara la dignidad de la mujer que trabajaba en su casa. En la oficina de la mansión, frente a aquellos que querían silenciar el asunto con una propina o una disculpa a medias, Leonora articuló una defensa que no admitía medias tintas. «María no necesita que nadie la salve con disculpas», dijo frente a los invitados en la cena del fin de semana, al comentar sin dramatismo el incidente. Fue una declaración sencilla, pero para María significó una expulsión de la invisibilidad. No era una compra de afecto, era la forma concreta de alguien que tenía poder de decir «esto no se hace» y que lo decía. Las palabras de Leonora le trajeron al mismo tiempo
vergüenza y alivio. Vergüenza por haber sido señalada, alivio por no sentirse sola. Ese gesto encendió otra conversación entre ellas, esta vez con más verdad. Leonora no buscó una confesional, ofreció un contrato nuevo, legal, con prestaciones y una cláusula de protección que anulaba cualquier despido por motivos infundados. Fue Leonora quien habló de dignidad como si fuera un valor que se pudiera legislar dentro del hogar. María tardó en aceptar. Había en su historia el recuerdo de favores que, disfrazados de cariño, pedían lealtades imposibles. Así que pidió tiempo, pidió garantías por escrito y una semana para pensar. Las dos hombres y mujeres de respeto en la casa, don Joaquín, el jardinero, que hablaba siempre en metáforas sobre la tierra, y la señora Carmen, la encargada de cocina, que había visto más de una historia repetirse como una fábula, apoyaron su prudencia. La conversación sobre el contrato fue franca y aterrorizante. Leonora propuso además que si algún día la relación personal avanzaba, renunciaría a cualquier supervisión directa sobre el salario de María y firmaría un compromiso para reubicarla o modificar su estatus laboral a fin de evitar la dependencia. Fue un acuerdo que Lucy, la secretaria, redactó con palabras legales y con un corazón que parecía entender la gravedad del asunto. Mientras tanto, la sensación nueva de María no se quedaba en el contrato. Cada vez que recordaba la mano de Andrea, el gesto de cuidado sin penitencia en los ojos de Leonora, una mezcla de curiosidad y miedo revolvía su estómago. Decidió, con una cautela que la definía, explorar ese terreno en pequeñas dosis, una conversación que se alargaba en la cocina después de las 10, un paseo corto al jardín mientras Leonora revisaba los arreglos florales, un libro de poemas que Leonora dejó en su cuarto con un marcapáginas. No había prisa, había una delicadeza que casi parecía mandato. Leonora, por su parte, había hecho cuentas en otros frentes. Había pasado años protegiendo su corazón con la clase de prevención que hace que la gente crea que el dolor fue una inversión mal calculada. Perder a Isabela le había enseñado que las emociones podían ser catástrofes con facturas. Aún así, la vida le traía fragmentos que desafiaban su propia política de lo previsible. La curiosidad ante la manera en que María veía las cosas, la honestidad sin cosméticos, la manera en que no quería aceptar caridad disfrazada. A veces, en la ventana de su oficina, Leonora se sorprendía a sí misma pensando en la risa de María como si fuese una promesa secreta que podría caber en los rincones de su casa. El rumor de la detención encendió también las lenguas del vecindario y los comentarios de los visitantes. Hubo quienes sugirieron que el interés de Leonora era paternalista, otros que especularon sobre favores no confesados. Cuando la mirada pública se cernió con suposiciones, Leonora tuvo que decidir entre la seguridad de su imagen y la honestidad de su defensa. Eligió la defensa. En una reunión con socios, que debía ser otra de esas noches anodinas de estrategia y números, se permitió ser humana al hablar de la dignidad. Los inversores se adaptaron, algunos se incomodaron. No le importó tanto el juicio como la consecuencia de no actuar. María, en su cautela, empezó a explorar lo que significaba desear a una mujer. No puso etiqueta inmediata, no era una epifanía fulminante, sino más bien un reconocimiento paulatino. La tensión que sentía al cruzarse con la mirada de Andrea en la estación policial, el calor que subía cuando Leonora le dejaba una rosa blanca sobre la mesa de la cocina, el alivio que le producía que alguien la protegiera sin exigirle reciprocidad. Fue un despertar con pasos, no una caída repentina. Acomodaron reglas sin decirlas. Leonora no hacía regalos grandilocuentes para comprar afecto. Leonora preguntó y escuchó. Leonora propuso y dejó que María decidiera.
Hubo conversaciones explícitas sobre límites. Si algo ocurría entre ellas, primero se revisaría la relación laboral para asegurar que María no perdiera independencia ni seguridad. Leonora ofreció una salida elegante, trasladarla a la coordinación de eventos de la cadena hotelera con contrato abierto, si así lo requería el destino de lo personal. María pidió tiempo. Le pidió a Leonora pruebas de intención más allá de las flores, una página donde se viera voluntad de cambiar estructuras de poder. El avance fue lento, con la paciencia de quien desactiva minas. Las calles de Cancún fueron testigo de escenas pequeñas pero completas. Una tarde en la panadería del barrio, donde Leonora entró sin protocolo y pidió el pan que a María le gustaba. Una cena humilde en la que Leonora rechazó la servilleta dorada para usar una sencilla de tela, como si quisiera mediante detalles nivelar la mesa. María, que siempre había tenido la costumbre de medir los gestos, empezó a comprender que las palabras y los actos podían coincidir. No todas las voces fueron benévolas. Hubo un encuentro en el jardín con invitados de la alta sociedad, donde uno de ellos, bebido de convenciones, comentó en tono bajo que algunas relaciones eran apropiadas y otras escandalosas. La frase cayó como una piedra. María sintió que le daban la espalda y que la casa, por un segundo, la definía. Lejos de retraerse, Leonora se acercó sin preámbulos. Frente a todos, con la calma que sorprende, tomó la mano de María y ofreció una respuesta que no dejó lugar a ambigüedades. «Si alguien tiene algo que decir, que lo diga a mi cara», replicó Leonora. «Aquí no se juzga a nadie por su origen, se respeta la dignidad». Nadie esperó esa defensa pública. Algunos aplaudieron con reserva, otros la miraron con curiosidad. Para María, en cambio, fue un segundo de claridad. El gesto fue una protección y una exposición a la vez, y ella comprendió que cualquier paso adelante requeriría valentía de parte de ambas. Las conversaciones se volvieron más íntimas y menos mediatizadas. Leonora habló de Isabela en fragmentos, sin dramatizar, dejando que la verdad de su pérdida fuera una sombra que ya no dictaba sus pasos. Explicó, con honestidad, su miedo a que una relación la volviera vulnerable a chismes que pudieran herir a quienes dependían de ella. María habló de su madre, de la lata de monedas, de la sensación de heredar silencios. Entre ambas, el diálogo se construyó sobre pactos prácticos. No mezclar decisiones de trabajo con gestos afectivos sin un proceso previo. Firmar acuerdos si la relación se hacía oficial. Mantener la transparencia frente a la plantilla de la casa. Los símbolos entraron en la historia como puntadas que unían un tejido. La vela que empezó aquella noche reapareció en momentos clave. La rosa blanca, que Leonora dejó la primera vez, casi por error, se volvió testigo de un cambio. La rosa en la mano de María, cuando luego de semanas aceptó una invitación a cenar fuera de la mansión. No se trató de la grandiosidad de la cita, sino de la manera en que Leonora pidió permiso. Esperaba respuesta, no asunción. Y cuando María dijo que sí, el sí fue acompañado de condiciones. Si salimos, quiero que sea como dos personas, no como patrona y empleada. Si esto va para adelante, antes de cualquier cosa, haremos lo que haga falta para que no pierdas tu trabajo ni tu independencia. Leonora escuchó y asintió, y la promesa quedó en el aire con la densidad de una palabra sagrada. Hubo momentos de torpeza. En una de las primeras cenas, Leonora se inclinó demasiado a corregir la postura de María en la mesa y el gesto resultó ser más controlador de lo previsto. María se apartó y respiró hondo. Esa noche hablaron mucho sobre la necesidad de aprender a dar permiso para equivocarse y sobre la importancia de la paciencia. Aprendieron a pedir disculpas sin grandilocuencia, con la sencillez de quien reconoce el error y lo repara. Mientras todo esto sucedía, Andrea y Marta volvieron de vez en cuando como presencias lejanas. Andrea con mensajes de apoyo anónimos que terminaban en tarjetas sin remitente dejadas en la puerta de María. Marta más estricta, pero con un respeto que no buscaba pronunciarse en afecto.
La detención, que al principio fue una humillación, terminó siendo un punto de inflexión. A partir de ella, María entendió que el mundo podía mirarla con dureza o con ternura, y que la ternura no era sinónimo de debilidad. Los rumores fueron apagándose cuando la casa se llenó de gestos concretos. Leonora, en una reunión, aseguró públicamente que María tendría contrato nuevo. Don Joaquín la elogió en la plaza del pueblo y la señora Carmen la abrazó como quien reconoce un triunfo colectivo. La vida cotidiana siguió tejiendo la intimidad, horas de trabajo compartidas, silencios que ya no eran incómodos y conversaciones que rozaban lo íntimo sin romper los límites acordados. Un atardecer de marzo, cuando el mar ofrecía un color imposible y la brisa olía a sal y promesas, Leonora invitó a María a salir del perímetro de la casa. No fue una declaración, fue una propuesta sencilla: caminar por el malecón, comer tacos en la esquina que María extrañaba y mirar el horizonte. María aceptó después de pensarlo un rato, con la prudencia de quien valora la seguridad tanto como el deseo. Caminaron juntas sin prisa. Leonora dejó que María escogiera el ritmo, qué decir y qué callar. En la esquina, mientras comían, un vendedor de flores pasó con un ramo pequeño. Leonora compró una rosa blanca con la delicadeza de quien sabe que un objeto puede contener una promesa, y la puso en el vaso que ya llevaba en la mesa portátil. María, sin dramatismo, tocó el pétalo y se permitió sentir la sencillez de ese afecto. Esa noche, al volver a la mansión, María encendió una vela nuevamente. No lo hizo por soledad ni por ritual, lo hizo porque la vela había dejado de ser el símbolo de una vida solitaria y se había transformado en un puente. Recordó la mano de Andrea en la estación, la defensa pública de Leonora, las cláusulas del contrato que le devolvían autonomía, y supo que estaba frente a un umbral. No era una epifanía rápida, era una serie de pasos que la llevaban a comprender que el deseo y la posibilidad de amar a una mujer habían comenzado para ella la noche en que dos sheriffs mujeres la arrestaron y una de ellas le había enseñado que el poder podía sostener y no solamente mandar. María apagó la vela con la certeza de que, si el mañana le pedía valentía, ya no sería la misma mujer que había soplado sola una vez. Afuera, el mar seguía su rito, y adentro, en la cocina grande y fría, algo cálido comenzaba a instalarse. No había promesas grandilocuentes ni soluciones inmediatas. Había, en cambio, una conversación que esperaba su momento para volverse pública, una negociación de límites y un plan para que, si el amor llegaba, lo hiciera sin desplumar a nadie ni a ninguna dignidad. Cuando la puerta del dormitorio se cerró esa noche, dejó sobre la mesita la carta que Leonora le había dado hace unos días, un contrato firmado ofreciéndole seguridad laboral y la opción de un traslado a un puesto que nunca la pondría en la misma escala de dependencia. Era una carta que decía: «Te respeto», con la gravedad de lo legal. María la sostuvo con las dos manos y por primera vez desde la detención se permitió mirar hacia adelante sin miedo. En su cabeza, la frase de Andrea en la celda resonó nuevamente: «No eres lo que alguien dijo». Y comprendió que a veces las identidades se descubren en los intersticios del dolor y la protección, en la caricia de una autoridad que no pretende dominar y en la mano de una mujer que decide compartir su mesa sin condiciones impuestas. Cuando la puerta del dormitorio se cerró esa noche, dejó sobre la mesita la carta que Leonora le había dado hace unos días, un contrato firmado ofreciéndole seguridad laboral y la opción de un traslado a un puesto que nunca la pondría en la misma escala de dependencia. Era una carta que decía: «Te respeto», con la gravedad de lo legal. María la sostuvo con las dos manos y por primera vez desde la detención se permitió mirar hacia adelante sin miedo.
En su cabeza, la frase de Andrea en la celda resonó nuevamente. No eres lo que alguien dijo. Y comprendió que a veces las identidades se descubren en los intersticios del dolor y la protección, en la caricia de una autoridad que no pretende dominar y en la mano de una mujer que decide compartir su mesa sin condiciones impuestas. La vela reaparecería otra vez en la historia, así como la rosa blanca. Pero aquella noche fue para sentir, en calma, que algo había comenzado. Ni arresto ni riqueza eran factores determinantes por sí mismos. Lo que importaba era la elección, la palabra y el gesto que protegía la dignidad. María entendió que su era, la era de descubrir que podía amar a otra mujer, no fue un relámpago, sino una constelación. Comenzó en la noche en que 2 sheriff mujeres la arrestaron, sí, pero continuó en la cocina de la mansión, en las promesas escritas, en las defensas públicas y en la conversación reposada en la que ambas decidieron no repetir errores antiguos. La historia seguía. Había líneas que debían trazarse con cuidado, decisiones que requerían transparencia y, sobre todo, un acuerdo para que cualquier relación no naciera de la desigualdad, sino de la elección plena y consciente. María se durmió pensando en la próxima conversación que tendría. ¿Cómo aceptar la cercanía sin renunciar a su independencia? Y mientras el mar golpeaba la costa con su paciencia habitual, la vela deliraba en la noche, prometiendo una luz que no se apaga con la primera tormenta. Por la mañana siguiente, el mar seguía su lento hacer de testigo. María se despertó con la carta de Leonora doblada sobre la mesita, como si aún necesitara comprobar que era real. El sol de marzo entraba por las cortinas y trazaba dibujitos sobre la madera del piso. Fuera, la ciudad comenzaba a levantar sus persianas y a dejar oír el rumor de la vida normal. No buscó la urgencia de las conclusiones. En su cabeza hubo más bien una lista de preguntas prácticas. ¿Cómo funcionaría el traslado? Si la oficina estaría suficientemente lejos de la mansión para disipar cualquier sombra de favoritismo. ¿Qué protocolos habría para evitar comentarios malintencionados? ¿Cómo podría mantener su independencia sin cerrar la puerta a algo que hasta entonces no había nombrado con claridad? Los interrogantes no la asustaban tanto como la posibilidad de confundir deuda por cariño, protección por control. Se vistió con cuidado, sin pretensiones, con la misma discreción que había aprendido en años de cautela. Antes de salir, miró la rosa blanca que Leonora había dejado en el vaso. La tocó otra vez con el índice y sonrió para sí. No era que la rosa solucionara nada, pero tenía un peso simbólico que le hablaba de intenciones. La colocó junto a la carta y la dejó allí como un compás que marcaría la conversación por venir. Leonora llegó a la hora acordada. No vino en traje de oficina ni en uniforme. Llevaba un abrigo sencillo y los ojos con la claridad de quien no esconde las cosas. Dejó un bolso en el sofá, se sentó con la espalda recta, como si supiera que la conversación sería tanto un trámite como un don. Sus manos eran grandes y cuando habló no buscó anuncios grandilocuentes. Usó la mesura de quien entiende que la palabra puede salvar o herir. «Quiero que esto funcione», dijo ella, sin más rodeos. «Pero no a mi manera sin más, sino a tu manera también. Si no estás cómoda, no sirve». María la miró. Por primera vez, en lugar de preguntarse si la frase era estrategia o sinceridad, buscó en la voz de Leonora la fecha de caducidad de esa promesa. No encontró trampa. Encontró una mujer con autoridad que sabía cómo pedir permisos sin renunciar a su autoridad. «Eso espero», replicó María, «porque no quiero que esto nazca de deuda ni de dependencia. Si acepto estar cerca, será como quien elige y no como quien debe». Hablaron largo rato. No fue una sesión fría de negociadores, fue una conversación pausada en la que ambas expusieron miedos y acuerdos posibles. Leonora explicó con claridad lo que la carta proponía.
un traslado a otro puesto dentro de la misma administración, la garantía de que las evaluaciones profesionales estarían a cargo de un comité externo y la promesa de no ejercer influencia directa sobre las decisiones de carrera de María. Ofreció además un punto práctico, la asignación temporal de un responsable de recursos humanos con experiencia en conflictos de interés, cuya función sería supervisar cualquier interacción profesional que pudiera parecer impropia. María hizo preguntas concretas, casi rituales, que desarmaron la abstracción del gesto. Quiso saber quién estaría en el comité externo, cómo se resolverían las dudas de compañeros curiosos y qué medidas se tomarían para minimizar el rumor. Quiso saber, igualmente, qué ocurriría si la relación personal empezaba a complicar la esfera laboral. Leonora respondió con sumo detalle y propuso mecanismos para cada posibilidad, desde la sinceridad pública hasta la separación profesional si fuese necesario. Nada de soluciones mágicas, todo tenía forma de reglamento, y al mismo tiempo había en las propuestas la fragilidad de los acuerdos humanos. En un momento la conversación cambió de giro. No fue por la palabra burocrática, sino por el silencio que siguió a una de las preguntas de María. «¿Y si tú cambias de opinión?», preguntó ella. «¿Qué pasa si un día te das cuenta de que lo que ofreciste ya no te satisface y esperas algo diferente?». Leonora guardó la respiración unos segundos. Miró la mano de María apoyada sobre la mesa, como si no quisiera invadirla, pero necesitaba saber dónde estaba. «Si cambio de opinión, yo soy la que asume las consecuencias», dijo. «No hay chantaje ni condicionamientos. Esto no puede ser una prisión de favores. Si algún día siento que estoy pidiendo demasiado, me levantaré y me iré. Pero no pienso construir una relación desde la acusación o la compensación. Si te acercas, quiero que sea porque tú lo deseas, no porque sientas el peso de lo que yo he hecho». La sinceridad de Leonora tocó a María de un lugar que no era romántico ni frío. Era una forma de responsabilidad que por primera vez parecía completa. Le pareció importante que una mujer de poder hablara así, sin maquillajes. Era la responsabilidad de quien, teniendo recursos, reconoce que esos recursos no pueden hipotecar el alma del otro. Siguieron acordando pequeños rituales, tiempos de intimidad que no significaran exclusión, espacios de autonomía, teléfonos de confianza, no para controlarlos, sino para asegurarse de que cada quien tuviera redes, y un plan de salida profesional en caso de que la relación se rompiera y la independencia laboral quedara en entredicho. Fue un paquete de decisiones que no eliminaba la incertidumbre, pero distribuía la responsabilidad. Para María, eso bastó para sentir que la posibilidad de amar no implicaba renunciar a sí misma. En un momento, Leonora bajó la voz y contó una anécdota que no tenía relación directa con la logística. Habló de su madre, de la manera en que había aprendido a no pedir perdón por ocupar espacio. María escuchó sin interrumpir. La historia de la madre no era una lección, era un mapa íntimo que dejó ver por qué Leonora manejaba el poder con tanta determinación. «Mi madre me enseñó a medir el peso de las palabras», dijo Leonora. «Me dejó claro que la autoridad no es el fin, sino el medio para proteger. Si no hay protección en lo que hago, entonces no tiene sentido. Y si al proteger pongo a alguien en jaula, me devolvieron a la escuela de la vergüenza. No quiero eso para nadie». Cuando la tarde comenzó a deshilacharse, María propuso que evitaran las muestras públicas de afecto exageradas mientras la gente no conociera sus reglas. No fue una declaración de hipócritas, sino de prudencia. Sabían que el rumor podía ser corrosivo y que la historia de dos mujeres en una ciudad pequeña tendría ojos y juicios. «Puedo vivir con prudencia», dijo Leonora. «Puedo vivir con discreción si eso ayuda a que lo nuestro sea genuino». Antes de despedirse, Leonora sostuvo la mano de María un instante más largo. No hubo beso implícito, hubo una pausa atenta a la autonomía del otro, un tacto que decía «estoy aquí» sin reclamar.
María volvió a la mansión con la sensación de que algo se había puesto en marcha con formas. No todo estaba resuelto, por supuesto. Había riesgos y miradas, pero también había cambios concretos en el terreno profesional que reducirían, en lo posible, la sombra de la desigualdad. Había, sobre todo, un acuerdo tácito para hablar cuando algo doliera, para rectificar los errores con rapidez y para permitir que cualquiera de las dos suspendiera la relación si el peso se volvía insoportable. Esa noche cenaron en la cocina grande y fría, pero la conversación fue ligera. Hablaron de cosas nimias que no pusieran sobre la mesa el peso de la relación, películas viejas, calles de la ciudad a donde creían que era mejor caminar de día, recetas que preferían. El tono era deliberate, un respiro entre tanto plan y tanto reglamento, y cada risa pequeña funcionó como un sellado silencioso. No se hicieron promesas eternas, se permitieron el tiempo y la duda. Al día siguiente, María aceptó la reunión con el responsable de recursos humanos que Leonora había propuesto. Fue una audiencia sobria, con papeles, firmas y la presencia discreta de un abogado con mirada cansada pero profesional. No fue un acto teatral, fue la formalización de límites que ayudaban a proteger la posibilidad de la relación sin que ésta dictara las huelgas de su carrera. María sintió cierta alivio al ver que su nombre no quedaba atado a favores, sino a procedimientos. También habló con Andrea. La mujer que la había defendido en la estación vino a verla con la franca complicidad de quien no juzga sino acompaña. Andrea no daba consejos grandilocuentes, ofreció un acompañamiento práctico, números de abogados, contactos para un pequeño departamento en la ciudad, la promesa de ser un oído cuando los rumores pesaran demasiado. «Recuerda algo», le dijo Andrea, «no eres lo que dijeron de ti, eres la que decide, y si alguna vez sientes que no puedes decidir, me llamas y yo me encargo de recordártelo». María sonrió, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa no fue apenas resistencia, sino posibilidad. Se dio cuenta de que la independencia que tanto valoraba no era una muralla para aislarse, era un espacio desde el cual podía abrirse sin perderse. Si el amor surgía, lo haría desde esa conciencia y no como una retribución. Los días siguientes se organizaron en un ritmo nuevo. Había mails por la mañana con confirmaciones de traspaso, conversaciones de trabajo que antes se sentían como trampas, ahora se resolvían con transparencia. Y por la tarde, encuentros que no pretendían acelerar nada, sino conocerse con la lentitud de quien cuida la dignidad. A veces tenían lapsos de inquietud, una mirada en el comedor, un comentario malintencionado que circulaba en algunos pasillos, el murmullo de aquellos que siempre buscan reducir la ambigüedad humana a chisme. En esos momentos aparecían las medidas acordadas, llamadas al responsable de recursos humanos, reuniones aclaratorias y, cuando fue necesario, la voz firme de Leonora explicando públicamente que su interés era cuidar y no imponer. Una noche, María despertó sobresaltada por un sueño donde todo se mezclaba: la estación, el arresto, la celda, la mano de Andrea, la carta de Leonora como una jaula. Respiró hondo, se sentó en la cama y encendió una vela. La luz tembló y proyectó sombras largas. La rosa blanca reposaba en el vaso, intacta, como una promesa que no exigía resultados inmediatos. Pensó en lo que había dicho Andrea: no eres lo que alguien dijo, y comprendió que la identidad se iba reconstruyendo con acciones cotidianas más que con epifanías dramáticas. Al otro lado de la ciudad, Leonora también tenía sus noches de inquietud. No era que temiera perder a María, temía que su estatura de poder fuera siempre un obstáculo. Pensaba en cómo habían educado a las personas que administran y cómo la tentación de proteger a veces se enmascara de control. Por eso, en su despacho, revisó una vez más las cláusulas del acuerdo: separación de funciones, comité externo, mecanismos de denuncia claros. No quería ser la mujer que arreglaba vidas con reglas de escritorio. Quería ser alguien que, teniendo autoridad, la usara para sostener y para retirarla cuando ya no fuese útil.
La historia, sin prisa pero sin pausa, seguía su curso. Había noches en que María se permitía imaginar un futuro en el que no tuviera que defender cada gesto. Había mañanas en que Leonora se detenía a pensar en cómo se mide la libertad propia a la luz de otra libertad. Entre ambos, el contrato, la rosa y la vela funcionaban como símbolos que recordaban lo acordado, que la elección era primera y que el poder debía estar al servicio de la dignidad, no a la inversa. No todo fue calma. Surgieron, inevitablemente, voces que cuestionaron la legitimidad del arreglo. Colegas que no entendían por qué se debía blindar una relación, vecinos que murmuraban, un periodista con más interés en el escándalo que en la ética. Pero las medidas pactadas y la coherencia de las dos mujeres se convirtieron en un espejo que devolvía, poco a poco, una imagen distinta, la de dos adultas que decidían con cuidado y que reclamaban, ante todo, respeto. Un atardecer, bajo la misma luz que había visto nacer la rosa, se encontraron de nuevo en el malecón. No hubo promesas solemnes ni gestos grandiosos, solo caminata, manos ligeramente rosadas y el mar como único testigo dispuesto a callar. María sintió la certeza, no de una felicidad absoluta, sino de una posibilidad que iba madurando sin prisas. Sabía que la cotidianeidad sería la verdadera prueba. El día en que una discusión se volviera áspera, el momento en que la carrera de una de las dos exigiera dejar la ciudad, la hora en que un rumor hiriente cruzara una mesa. Pero también sabía que habían elegido conversar, reglamentar y plantarse con dignidad antes de que la relación fuera devorada por las estructuras. Al volver a la mansión, María encendió la vela y dejó que la luz necesitara menos esfuerzo para ser sostenida. Ya no era la misma mujer que había soplado la primera llama en soledad. Había aprendido que la valentía no siempre era hacer frente a la tormenta con gritos, sino sentarse a la mesa y acordar cómo navegarla. En la cocina fría, la rosa blanca parecía más firme. María se acercó, inhaló su perfume sutil y sonrió con la calma de quien ha decidido construir en libertad. La historia continuaba su curso con la paciencia de las aguas. Había papeles firmados, promesas hechas con la gravedad de lo legal y la ternura de quienes saben que los contratos pueden proteger, pero no obligar a sentir. Entre la rosa y la vela, entre la carta y la conversación, un nuevo tejido se tendía. Un pacto de respeto entre dos mujeres que finalmente aprendían a ser libres juntas. Esa misma tarde, la rosa recibió una caricia silenciosa. María la miró mientras preparaba té. La mesa seguía siendo la barrera más amable entre su mundo interior y el de afuera. Las noticias del periodista no dejaban de revolverse como polvo en la ciudad. No era solo curiosidad malsana, sino una insistencia en transformar en mercancía lo que ellas habían querido cuidar con normas y palabras claras. Llegaban mensajes con tono inquisidor, llamadas de antiguos amigos que no entendían y, sobre todo, la constante sospecha de que cualquier gesto sería leído como confesión o culpa. Leonora, en su despacho, sintió el peso de cada uno de esos mensajes. Había aprendido a sostener la mirada cuando hablaba ante tableros, juntas y comités, pero la fragilidad de lo íntimo necesitaba algo distinto, tacto y prudencia. Revisó, una vez más, el documento del acuerdo, cláusulas que garantizaban separación de funciones, protocolos para denuncias, un comité externo ya nombrado que actuaba como árbitro. No quería usar su poder para cubrir ni para castigar, quería usarlo para que la dignidad de María no dependiera de su silencio ni de su renuncia. «No tienes por qué cargarlo sola», dijo Leonora una noche con la voz baja mientras recogían los platos después de cenar. «No quiero que esto te dé forma». María se limpió las manos y sonrió, con esa mezcla de cansancio y decisión que le acomodaba la cara últimamente.
Lo sé, respondió, pero nadie más que yo podrá decir cuándo esto me hace bien o me lastima. Consiguieron entre ambas que la primera respuesta pública fue de transparencia, no de defensa. En la oficina de prensa de la mansión redactaron una breve nota, explicarían el acuerdo, mostrarían la existencia del comité externo, ofrecerían canales formales para cualquier queja. Fue un gesto paralelo al pacto, evitar la solemnidad que se interpreta como teatralidad, pero también negarse a desaparecer bajo la acusación. Mientras tanto, Andrea reapareció en sus vidas con una calma nueva. Había terminado el proceso legal que la había llevado a la estación. Quedó en libertad con cargos menores y una mezcla de impotencia y alivio. Hablaron mucho, pero sin dramatismos. Andrea no quería ocupar el centro de la escena. Su interés era que María estuviera bien, que no volviera a ser definida por el rumor o la culpa ajena. No eres lo que otros dicen, le repitió esta vez, sin la urgencia de antes, con la serenidad de quien ha visto lo peor y sabe que el día se recompone. Y si algún día necesitas que diga algo, lo diré, pero solo lo que tú quieras. María sintió que la frase tenía la textura de una promesa, libertad con límites, apoyo que no devora. Acordaron que Andrea hablaría con el comité si alguna vez fuera necesario, pero que su testimonio siempre sería coordinado para no caer en la teatralidad ni en la exposición. Los días siguientes mostraron otras aristas. En la empresa surgieron resistencias discretas. Algunos ejecutivos veían la política de protecciones como exceso, otros como un precedente necesario. Hubo una reunión, un día gris en la que las ventanas se empañaron de lluvia y las voces resonaron como pasos en corredor. Leonora presidió con firmeza. María estuvo presente, no como espectadora, sino como parte del diálogo. Explicó con calma cuáles eran sus límites, qué esperaban del respeto institucional y cómo el control no era la solución. Al salir de esa reunión, una colega se acercó y con voz temblorosa confesó que ella misma había sufrido burlas y que el gesto de María había sido en cierto modo un espejo que le había permitido nombrar su propia incomodidad. Fue una de esas pequeñas victorias que no hacen titulares, pero que restañan heridas. El periodista, sin embargo, no cejaba. Publicó una crónica que mezclaba hechos y suposiciones, buscó fuentes anónimas y, en una noche de frío, apareció en el buzón de la mansión una carta con preguntas que olían a trampa. María leyó la nota y no pudo evitar que el pecho se le tensara. Podía contestar desde la ferocidad, podía callar y dejar que el rumor oxidara la verdad. Eligió en cambio el camino que habían acordado, reunión con el comité externo y una respuesta institucional cursada por la oficina de prensa, acompañada de la invitación a un diálogo público moderado por un tercero imparcial. Si nos sacan de la conversación, perderemos la oportunidad de mostrar lo que acordamos, dijo Leonora. No busco salvar mi imagen, busco que esto sirva para que nadie más tenga que inventarse reglas dentro de su pecho. El día del diálogo público amaneció frío y claro. La sala que los organizadores cedieron tenía paredes de madera clara y sillas dispuestas en semicírculo. Llegaron personas que esperaban sensacionalismo y otras que buscaban aprender. María se sentó junto a Leonora. Andrea ocupó un lugar discreto, en la primera fila, como un apoyo silencioso. Cuando le tocó hablar, María no buscó dramatismo. Contó qué los llevó a escribir el acuerdo, la intención de preservar la autonomía de ambas, la manera en que el poder había sido pensado para proteger y no para tutelar. Habló de la rosa en el vaso, de la vela que se enciende por la noche, de las prácticas que habían inventado para que la intimidad no se transformara en mercancía. Su voz fue firme y sencilla. Sus palabras no pretendieron instruir, sino ofrecer un camino posible. Hubo preguntas duras. ¿No existe favoritismo? ¿Cómo evitar que el acuerdo sea solo una apariencia legal? ¿Qué garantías reales hay para terceros?
María respondió con ejemplos y con el apoyo de Leonora, que declaró públicamente su voluntad de renunciar a cualquier poder directo sobre decisiones que afectaran la carrera de María y su disposición a someterse al fallo del comité externo en caso de controversia. Fue un gesto que no borraba las sospechas, pero sí añadía una coherencia práctica al pacto. La mañana terminó no con una ovación, sino con conversaciones más pausadas, algunas miradas que dieron paso a preguntas menos mordaces. Al cruzar la calle hacia la mansión, la luz del sol quedó tendida sobre la ciudad como una promesa templada. No era un triunfo absoluto, era quizá el primer día en que hablar y reglamentar habían logrado poner límites a la rumorología. Esa noche, en la cocina, la vela ardía con una llama que ya no temblaba tanto. María miró a Leonora y sin grandes palabras sintió que el pacto que habían diseñado no era una jaula, sino un andamiaje. Permitiría sostenerse si la tormenta venía, pero también dejaría espacio para la libertad de caer y levantarse. No obstante, la paz era frágil. Entre las sombras de la ciudad, el periodista no iba a abandonar tan pronto la historia que podía seguir recolectando lectores. Y más cerca de casa, algunos en la oficina no estaban dispuestos a aceptar que el poder pudiera ser reducido sin causar resistencia. Había además una carta pendiente, la que Andrea guardaba consigo, una verdad que podría conmover la narrativa pública si decidía compartirla. Entre decisiones, llamadas y vigilias, las tres mujeres supieron que la verdadera prueba no sería la gran escena pública, sino los recodos cotidianos. Una mañana con una llamada inesperada, una cena que se tuerce, una oferta de trabajo que exige sacrificar la ciudad. Habían puesto reglas y nombres a esas pruebas. Ahora tocaba vivirlas, una a una, con la paciencia de quien sabe que la dignidad no se impone, se practica. Al cerrar la puerta de la mansión aquella noche, María tomó la rosa, la aproximó al rostro y, sin soltarla, dijo en voz baja: «Vamos a ver si tenemos la fuerza para esto». Leonora no respondió con discursos, le ofreció la mano y caminaron juntas hacia la librería iluminada en la esquina, sabiendo que la próxima tormenta podría llegar pronto y que, cuando lo hiciera, tendrían que decidir de nuevo cómo protegerse sin anularse.